Hardware. La palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo, y cualquier otro elemento físico involucrado componen el hardware. Contrariamente, el soporte lógico e intangible es el llamado software. La historia del hardware de computador se puede clasificar en 4 generaciones, cada una caracterizado por un cambio tecnológico de importancia. Una primera delimitación podría hacerse entre el hardware principal, como el estrictamente necesario para el funcionamiento normal del equipo, y el complementario, como el que realiza funciones específicas. Un sistema informático se compone de una unidad central de procesamiento, UCP o CPU, encargada de procesar los datos, uno o varios periféricos de entrada, los que permiten el ingreso de la información, y uno o varios periféricos de salida, que posibilitan dar salida, normalmente en forma visual o auditiva, a los datos procesados. Su abreviatura es HW. Clasificación del hardware. Una de las formas de clasificar el hardware es en 2 categorías. Por un lado, el hardware principal, que abarca el conjunto de componentes indispensables necesarios para otorgar la funcionalidad mínima a una computadora. Y por otro lado, el hardware complementario, que como su nombre indica, es el utilizado para realizar funciones específicas más allá de las básicas, no estrictamente necesarias para el funcionamiento de la computadora. Necesita un medio de entrada de datos, la unidad central de procesamiento, la memoria RAM, un medio de salida de datos y un medio de almacenamiento constituyen el hardware básico. Los medios de entrada y salida de datos estrictamente indispensables depende de cada aplicación. Desde el punto de vista de un usuario común, se debería disponer al menos de un teclado y un monitor para entrada y salida de información, respectivamente, pero ello no implica que no pueda haber una computadora, por ejemplo, controlando un proceso, en la que no sea un necesario teclado ni monitor. Bien puede ingresar información y sacar sus datos procesados, por ejemplo, a través de una placa de adquisición salida de datos. Las computadoras son aparatos electrónicos capaces de interpretar y ejecutar instrucciones programadas y almacenadas en su memoria. Consisten básicamente en operaciones aritméticas lógicas y de entrada y salida. Se reciben las entradas, datos, se las procesa y almacenamientos. Y finalmente se producen las salidas, resultado del procesamiento. Por ende, todo sistema informático tiene al menos componentes y dispositivos hardware dedicados a alguna de las funciones antes dichas. A saber, 1. Procesamiento es la unidad central de procesamiento. Almacenamiento son las memorias. 3. Entrada son periféricos de entrada. Salida, periféricos de salida. Entrada y salida, periféricos mixtos. Unidad central de procesamiento, CPU. La unidad central de procesamiento, conocida por las siglas en inglés CPU, es el componente fundamental de la computadora, encargado de interpretar y ejecutar instrucciones y de procesar datos. En computadores modernos, la función de la CPU la realiza uno o más microprocesadores. Se conoce como microprocesador a una CPU, que es manufacturada como un único circuito integrado, un servidor de red o una máquina de cálculo de alto rendimiento. Puede tener varios, incluso miles de microprocesadores trabajando simultáneamente o en paralelo. En este caso, todo ese conjunto conforma la CPU de la máquina. Y está formada por la siguiente imagen. Placa principal o placa madre o placa base. La placa base, también conocida como placa madre o principal, o con los anglicismos motherboard o mainboard, es un gran circuito impreso sobre el que se suelda el chipset.
las ranuras de expansión, los zócalos, conectores diversos integrados, etc. Es el soporte fundamental que aloja y comunica a todos los demás componentes: procesador, módulos de RAM, tarjetas gráficas, tarjetas de expansión, periféricos de entrada y salida. Para comunicar esos componentes, la placa base posee una serie de buses, mediante los cuales se transmiten los datos dentro y hacia afuera del sistema. La tendencia de integración ha hecho que la placa base se convierta en un elemento que incluye la mayoría de las funciones básicas: video, audio, red, puertos de varios tipos. Funciones que antes realizaban con tarjetas de expansión, aunque ello no incluye la capacidad de instalar otras tarjetas adicionales específicas, tales como capturadores de video, tarjetas de adquisición de datos, etc. Las principales funciones que representa una placa base son conexión física, administración, control y distribución de energía eléctrica, comunicación de datos, temporización, sincronismo, control y monitoreo. Memoria RAM. La sigla RAM, del inglés Random Access Memory, literalmente significa memoria de acceso aleatorio. El término tiene relación con la característica de presentar iguales tiempos de acceso a cualquiera de sus posiciones. Esta particularidad también se conoce como acceso directo, en contraposición al acceso secuencial. La RAM es la memoria utilizada en una computadora para el almacenamiento transitorio y de trabajo. En la RAM se almacena temporalmente la información, datos y programas de la unidad de procesamiento, CPU. Lee, procesa y ejecuta. La memoria RAM es conocida como memoria principal de la computadora, también como central o de trabajo. A diferencia de las llamadas memorias auxiliares, secundarias o de almacenamiento masivo, como discos duros, unidad de estado sólido, cintas magnéticas u otras memorias. Memoria RAM dinámica. Es la presentación más común en computadores modernos. Son tarjetas de circuito impreso que tienen soldados circuitos integrados de memoria por una o ambas caras, además de otros elementos tales como resistores y condensadores. Esta tarjeta posee una serie de contactos metálicos que permite hacer la conexión eléctrica con el bus de memoria del controlador de memoria en la placa base. Los integrados son de tipo DRAM, memoria denominada dinámica, en la cual las celdas de memoria son muy sencillas, un transistor y un condensador, permitiendo la fabricación de memorias con gran capacidad, algunos cientos de megabytes, a un costo relativamente bajo. Periféricos. Se entiende por periférico a las unidades o dispositivos que permiten a la computadora comunicarse con el exterior. Esto es, tanto ingresar como exteriorizar información y datos. Los periféricos son los que permiten realizar las operaciones conocidas como de entrada y salida. Aunque son estrictamente considerados accesorios o no son esenciales, muchos de ellos son fundamentales para el funcionamiento adecuado de la computadora moderna. Por ejemplo, el teclado, el disco duro y el monitor son elementos actualmente imprescindibles, pero no lo son un escáner o un plotter. Para ilustrar este punto, en los años 80 muchas de las computadoras personales no utilizaban disco duro, ni mouse o ratón. Tenía solo una o dos disqueteras, el teclado y el monitor como únicos periféricos. Dispositivos de entrada. De esta categoría son aquellos que permiten el ingreso de información, en general desde alguna fuente externa o parte del usuario. Los dispositivos de entrada proveen el medio fundamental para transferir hacia la computadora información desde alguna fuente, sea local o sea remota. También permiten cumplir la esencial tarea de leer y cargar en memoria el sistema operativo y las aplicaciones o programas informáticos, los que a su vez ponen operativa la computadora y hacen posible realizar las más diversas tareas. Entre los periféricos de entrada se puede mencionar el teclado, el mouse o el ratón o el escáner, el micrófono, la cámara web,
lectores ópticos de código de barras, joystick, lectores de CD, de DVD o Blu-ray, placas de adquisición o conversión de datos, etc. Dispositivos de salida. Son aquellos que permiten emitir o dar salida a la información resultante de las operaciones realizadas por la CPU. Los dispositivos de salida aportan el medio fundamental para exteriorizar y comunicar la información y datos procesados, ya sea al usuario o bien a otra fuente externa, local o remota. Los dispositivos más comunes de estos grupos son los monitores clásicos, no de pantalla táctil, las impresoras, las consolas, los altavoces. Entre los periféricos de salida pueden considerarse como imprescindible para el funcionamiento del sistema, al monitor, las consolas para sonido, otros. Aunque accesorios son sumamente necesarios para un usuario que opere un computador moderno. Por último, los dispositivos mixtos. Son aquellos dispositivos que pueden operar de ambas formas, tanto de entrada como de salida. Típicamente se puede mencionar como periféricos mixtos o de entrada o de salida a discos rígidos, disquetes, unidades de cinta magnética, lectograbadoras, discos zip, etc. También entran en este rango con su sutil diferencia otras unidades tales como tarjetas de memoria flash o unidad de estado sólido, tarjetas de red, módems, tarjetas de captura, de salida de video, etc. Si bien se puede clasificar el pendrive, lápiz de memoria, memoria flash o memoria USB o unidades de estado sólido. En la categoría de memorias normalmente se los utiliza como dispositivos de almacenamiento masivo, siendo todos de categoría entrada y salida. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención.